Un millonario arrogante entra en desesperación al ver a su único hijo al borde de la muerte, hasta que aparece una niña desconocida ofreciendo la sangre que puede salvarlo. Al descubrir que esa niña era su hija rechazada del pasado, su corazón colapsa. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La Ciudad de México se iluminaba bajo los rayos del sol naciente, elevándose, majestuosa con sus rascacielos, que parecían desafiar al cielo. En lo alto del edificio más imponente del distrito financiero, con paredes de cristal que reflejaban las nubes, Armando Galván Mendoza observaba la ciudad como quien contempla un reino conquistado. A sus 55 años, sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba importada, mientras revisaba los últimos informes financieros que consolidaban su posición como uno de los empresarios más poderosos de América Latina. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Galván, su hijo Mateo está en línea 3. Dice que es urgente. Armando frunció el ceño. Las llamadas de Mateo rara vez eran urgentes, y menos aún a esa hora de la mañana. Generalmente, los asuntos del muchacho se limitaban a pedir un aumento en su ya generosa mensualidad o permiso para utilizar alguna de las propiedades familiares para sus reuniones con amigos. «Pásame la llamada», ordenó, preparándose para una nueva solicitud frívola. La voz de Mateo sonaba distinta, temblorosa. «Papá, necesito que vengas al Estadio Azteca ahora mismo. Ha pasado algo con Joaquín». El corazón de Armando dio un vuelco. Joaquín, su hijo menor de 14 años, estaba participando en un torneo interescolar de fútbol esa mañana. Era uno de esos eventos a los que Armando siempre prometía asistir, pero invariablemente cancelaba por alguna reunión imposible de posponer. ¿Qué ha pasado? La voz de Armando perdió toda su habitual autoridad. Se desmayó en medio del partido. «Lo responde, papá. La ambulancia ya está aquí, lo llevan al Hospital Ángeles». El mundo de Armando Galván, construido sobre cimientos de poder, influencia y riqueza, comenzó a tambalearse con esas simples palabras. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y salió corriendo de su oficina, algo que jamás había hecho en 3 décadas de carrera. «Cancela todas mis reuniones». «Indefinidamente», gritó a su asistente mientras las puertas del ascensor se cerraban. En el trayecto hacia el hospital, Armando intentaba recordar cuándo fue la última vez que había tenido una conversación real con Joaquín. ¿Un mes atrás? ¿Más? Las imágenes venían a su mente como fotografías borrosas. Joaquín pidiéndole ayuda con una tarea mientras él revisaba contratos. El niño mostrándole un dibujo que había hecho en clase mientras Armando atendía una llamada. Su hijo esperándolo para cenar hasta quedarse dormido sobre la mesa. Siempre había un mañana para Armando, un momento futuro en el que finalmente tendría tiempo para ser padre. Al llegar al hospital, encontró a Mateo en la sala de espera, con la camiseta del uniforme escolar manchada de tierra y los ojos enrojecidos. «¿Dónde está?», preguntó Armando sin saludar. «En urgencias, no me dejan pasar. El entrenador dice que estaba jugando normalmente y de repente se detuvo, como si algo no funcionara bien. Luego se desplomó». Un médico se acercó a ellos con expresión grave. El doctor Rafael Ortega, según indicaba su placa identificativa, llevaba una carpeta en las manos y gestos de quien está acostumbrado a dar noticias difíciles. «¿Familia de Joaquín Galván Valencia?» «Soy su padre», respondió Armando, intentando mantener la compostura. «¿Qué tiene mi hijo?» El médico los condujo a un pequeño consultorio y cerró la puerta tras ellos. «Señor Galván, su hijo presenta una condición hematológica extremadamente rara. Hemos realizado análisis preliminares que indican una anomalía sanguínea que está provocando que sus órganos comiencen a fallar progresivamente». «¿Qué significa eso en términos prácticos, doctor?». La voz de Armando sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «Significa que Joaquín necesita una transfusión inmediata. El problema es que su tipo de sangre presenta características excepcionalmente raras. No es simplemente un tema de grupo sanguíneo común.
Su sangre tiene una combinación de antígenos y anticuerpos que aparece en menos de 1 entre millones de individuos. Armando se pasó la mano por el rostro, intentando procesar la información. ¿Cuánto tiempo tenemos? Las próximas 24 horas son críticas. Si no encontramos un donante compatible antes del amanecer, los órganos vitales comenzarán a fallar irreversiblemente. «Dinero no es problema», respondió automáticamente Armando. «Lo que sea necesario». El doctor Ortega negó con la cabeza. «No se trata de dinero, señor Galván. Se trata de encontrar una aguja en un pajar, pero haremos todo lo posible. Ya hemos contactado con los principales bancos de sangre del país». Cuando el médico salió, Armando permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego, como despertando de un trance, sacó su teléfono y comenzó a marcar números frenéticamente. Llamó al secretario de Salud, a quien conocía de varias galas benéficas, al embajador estadounidense, con quien jugaba golf los domingos, al director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, incluso a un viejo amigo que dirigía un laboratorio genético en Europa. Cada llamada confirmaba lo mismo. La condición de Joaquín era tan extraordinariamente rara que ni siquiera el dinero podía fabricar una solución inmediata. Por primera vez en su vida adulta, Armando Galván experimentó el verdadero terror, no el miedo calculado de perder un negocio o ver caer el valor de sus acciones, sino el horror primario de un padre que puede perder a su hijo sin poder hacer nada para evitarlo. Mientras Mateo permanecía sentado en silencio, con la mirada perdida, Armando contemplaba a través de la ventana del hospital el atardecer sobre la Ciudad de México. Los rascacielos que antes simbolizaban su éxito ahora parecían monumentos a su fracaso como ser humano. Cada piso, cada oficina, cada contrato firmado había sido una piedra más en el muro que lo separaba de lo verdaderamente importante. Las horas pasaban como arenas en un reloj implacable. Los médicos permitieron a Armando y Mateo ver a Joaquín brevemente. El niño yacía inconsciente, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales, su piel pálida contrastando con el azul de las sábanas hospitalarias. Armando tomó la mano de su hijo, sorprendido por lo pequeña y frágil que parecía entre las suyas. «¿Recuerdas cuando aprendió a andar en bicicleta?», preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio. Armando no recordaba haber estado presente ese día. Probablemente estaba cerrando algún trato importante, mientras su hijo mayor enseñaba al pequeño Joaquín a mantener el equilibrio sobre 2 ruedas. «Lo sostuve todo el tiempo», continuó Mateo. «Tenía tanto miedo de caerse que no quería que lo soltara. Pero cuando finalmente lo hice, pedaleó como si siempre hubiera sabido hacerlo. Se volteó y me gritó: «¡Mira, Mateo, puedo volar!». Armando sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos momentos como ese se había perdido? ¿Cuántas primeras veces no había presenciado? El doctor Ortega volvió a entrar en la habitación. «Señor Galván, hemos ampliado la búsqueda a nivel internacional. Estamos en contacto con hospitales de Estados Unidos, Europa y Asia. Pero debo ser honesto, las probabilidades son extremadamente bajas». Armando asintió mecánicamente. El médico se retiró dejándolos nuevamente solos con el sonido rítmico de las máquinas. «Voy a buscar café», dijo Mateo poniéndose de pie. «¿Quieres uno?». Armando negó con la cabeza. Su hijo mayor salió de la habitación, dejándolo solo con Joaquín y con el peso de sus arrepentimientos. «Lo siento», susurró apretando suavemente la mano del niño. «Lo siento por cada día que no estuve ahí, por cada partido al que no asistí, por cada historia que no escuché». Un sollozo escapó de su garganta, algo que no le había sucedido desde la muerte de su padre, décadas atrás. «Te prometo que, si sales de esta, seré diferente. Seré el padre que mereces». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él sabía que eran promesas vacías si no encontraban un donante compatible. Todo su imperio financiero, todas sus conexiones políticas, todos sus recursos parecían inútiles frente a esta crisis. La noche avanzaba inexorablemente. Armando se instaló en un sillón junto a la cama de Joaquín, negándose a abandonar la habitación incluso cuando las enfermeras insistieron en que debía descansar.
En algún momento, el cansancio lo venció y se quedó dormido en una posición incómoda, con la mano aún sosteniendo la de su hijo. Lo despertó un alboroto en el pasillo. Voces alteradas, pasos apresurados. Consultó su reloj. Las 3:40 de Minasen, la madrugada. El plazo fatal se acercaba. La puerta se abrió bruscamente y entró una enfermera con expresión confundida. «Señor Galván, hay una situación en la recepción. Una joven insiste en que tiene el mismo tipo de sangre que su hijo. Dice que puede donar». Armando se incorporó de un salto, súbitamente despierto. «¿La han examinado? ¿Es compatible?» «Ese es el problema. Señor, nadie le cree. Es una chica de la calle, muy joven, tal vez 16 años. Los guardias de seguridad estaban a punto de sacarla cuando comenzó a gritar que tiene el mismo tipo de sangre raro. Dice que su madre se lo dijo». Armando no esperó a escuchar más. Salió corriendo hacia la recepción, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. No sabía si era una broma cruel del destino o un rayo de esperanza, en la noche más oscura de su vida. Al llegar al vestíbulo del hospital, vio a una niña pequeña y delgada discutiendo acaloradamente con dos guardias de seguridad. Vestía ropa desgastada y sucia, unos jeans rotos, una camiseta desteñida y zapatillas deportivas que habían visto tiempos mejores. Su cabello negro, largo y enmarañado enmarcaba un rostro que, a pesar de la suciedad, reflejaba una determinación feroz. «Les digo que puedo ayudar», gritaba la niña. «Mi sangre es especial. Mi mamá siempre me lo dijo». Armando se acercó lentamente, observando a la joven que podría ser la única esperanza para su hijo. Sus ojos se encontraron brevemente, y por un instante, Armando sintió una extraña familiaridad que no supo explicar. Los guardias de seguridad sujetaban a la niña por los brazos mientras ella seguía forcejeando. «Suéltenla», ordenó Armando, con la voz que reservaba para las juntas directivas. Los hombres obedecieron inmediatamente, reconociendo el tono de autoridad incuestionable. La joven se quedó quieta, frotándose los brazos donde los guardias la habían sujetado. Ahora que la veía de cerca, Armando calculó que tendría unos 15 años, aunque su estatura y delgadez la hacían parecer menor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Armando, intentando suavizar su voz. «Itzel», respondió ella, levantando la barbilla, con orgullo a pesar de su evidente nerviosismo. «Itzel Ramírez. ¿Cómo sabes lo del tipo de sangre, Itzel?». Armando mantenía un tono escéptico, pero no hostil. «Mi mamá siempre me dijo que tenía sangre especial, que era rarísima, como la de un hombre importante que nunca quiso saber de nosotras». La joven hablaba rápido, como temiendo que la interrumpieran o la echaran antes de terminar. «Cuando éramos muy pobres y ella se enfermó, intentó vender mi sangre porque decía que valía oro por lo rara que era. Un doctor le explicó que era una condición genética que aparece en poquísimas personas». El doctor Ortega se había acercado durante el intercambio y escuchaba con atención. «Eso no prueba que tengas el mismo tipo que necesitamos», intervino el médico. «Lo que describe podría ser cualquier tipo sanguíneo poco común». «Vi las noticias», insistió Itzel. «En la sala de espera de la taquería donde a veces me dan trabajo. Dijeron que el hijo de don Armando Galván necesitaba sangre rarísima y describieron exactamente lo que mi mamá siempre me contó sobre la mía». Armando miró al médico, quien se encogió de hombros. «Podemos hacer la prueba, por supuesto. No perdemos nada». «Háganla ahora mismo», ordenó Armando. Mientras llevaban a Itzel para extraerle una muestra, Armando la observaba con una mezcla de esperanza desesperada y desconfianza. La chica caminaba con la cautela de quien está acostumbrada a territorios hostiles, mirando a su alrededor como evaluando rutas de escape. Sus manos, notó Armando, estaban manchadas de lo que parecía ser pintura o tinta. En la sala de espera, Mateo se unió a su padre. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «¿Apareció una donante de la nada?». «Es posible», respondió Armando frotándose la sien. «Están haciéndole las pruebas». «¿De dónde salió?». «De las calles, al parecer». Ambos guardaron silencio, contemplando la ironía de que la salvación de Joaquín
pudiera venir de los mismos barrios marginales que Armando había evitado toda su vida, esos lugares donde vivían las personas invisibles para hombres como él. Tiempo parecía haberse detenido. Armando caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado consultando su reloj cada pocos minutos. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para Joaquín. Finalmente, el doctor Ortega apareció con una expresión que Armando no supo interpretar. «Es compatible», anunció con tono de incredulidad. «No solo compatible, sino casi idéntica. Es estadísticamente imposible encontrar una coincidencia así por casualidad». Armando sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Estás seguro?», preguntó Mateo, verbalizando la duda que su padre no se atrevía a expresar completamente. «Hemos repetido las pruebas 3 veces. ¿Puede donar ahora mismo?». Armando recuperó su habitual tono imperativo. «Estamos preparándola», confirmó el médico. «Pero hay algo más que deben saber. La chica está severamente desnutrida y muestra signos de haber vivido en condiciones difíciles. Será necesario tratarla también a ella después de la donación». Armando asintió distraídamente. En ese momento, solo le importaba que su hijo recibiera la transfusión que podría salvarlo. «¿Puedo verla antes de la donación?», preguntó. El médico dudó. «Está muy nerviosa. Quizás sea mejor dejarla tranquila hasta después del procedimiento». Pero Armando ya se dirigía hacia la sala donde preparaban a Itzel. Necesitaba verla, hablar con ella, entender cómo era posible que esta niña de la calle fuera la única persona en toda la ciudad, quizás en todo el país, con el tipo de sangre que podía salvar a su hijo. La encontró sentada en una camilla, con una enfermera revisando sus signos vitales. Cuando Armando entró, Itzel lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Gracias», dijo Armando, sintiéndose extrañamente incómodo. Pocas veces en su vida había agradecido sinceramente a alguien. Itzel se encogió de hombros. «No lo hago por usted». La franqueza de la respuesta sorprendió a Armando. Estaba acostumbrado a que las personas intentaran complacerlo, adularle, ganarse su favor. «¿Por qué lo haces entonces?». «Porque sé lo que se siente estar muriendo sin que a nadie le importe», respondió ella sosteniendo su mirada. «Y porque aunque su hijo sea rico, sigue siendo un niño». Armando sintió como si algo se rompiera dentro de él. Las palabras de Itzel, duras pero honestas, le recordaron a otra persona que había hablado con esa misma franqueza años atrás. Un recuerdo borroso comenzó a formarse en su mente. «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó de repente. «Carmen», respondió Itzel. «Carmen Ramírez. Trabajaba limpiando oficinas en edificios grandes del centro». El recuerdo se hizo más nítido. Carmen Ramírez, una mujer joven, de belleza sencilla y risa fácil, que había trabajado temporalmente en el servicio de limpieza de su empresa hacía unos 16 años. Armando recordó haberla notado, haberle hablado algunas veces, haberla invitado a salir. Recordó un breve romance que él había considerado intrascendente, una aventura pasajera con una empleada que luego desapareció sin dejar rastro. «¿Dónde está tu madre ahora?». La voz de Armando sonaba extraña, incluso para él mismo. «Murió hace 3 años», respondió Itzel, bajando la mirada por primera vez. «Desde entonces he estado sola. Bueno, no siempre sola. A veces encuentro gente buena que me ayuda por un tiempo». Armando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cronología encajaba perfectamente. El tipo de sangre extremadamente raro, idéntico al de Joaquín, que solo podía heredarse. El parecido físico que ahora notaba, los mismos ojos, la misma forma de la boca. «¿Qué te contó tu madre sobre tu padre?», preguntó, intentando que su voz no traicionara la tormenta que se desataba en su interior. «No mucho». Itzel desvió la mirada hacia la ventana. «Dijo que era un hombre importante, con trajes caros y oficinas en edificios altos, que cuando supo que ella estaba embarazada, la despidieron de su trabajo. Nunca le dijo que era suya, porque sabía que no me querría». Cada palabra era como una puñalada para Armando. Recordó vagamente rumores sobre una empleada embarazada,
un asunto que su jefe de personal había solucionado mientras él estaba de viaje en Europa. Nunca preguntó los detalles. Nunca pensó que pudiera ser importante. «Estoy lista», dijo la enfermera, interrumpiendo el momento. «Vamos a proceder con la extracción». Armando asintió y salió de la habitación con piernas temblorosas. Se sentó en el pasillo, abrumado por la revelación. Esa niña de la calle, esa joven desnutrida y abandonada que había aparecido como un milagro para salvar a Joaquín, era su hija. Una hija cuya existencia había ignorado durante 15 años. Las horas siguientes transcurrieron en una neblina confusa. La transfusión comenzó. Los médicos informaron que el procedimiento estaba yendo bien, que los signos vitales de Joaquín comenzaban a estabilizarse lentamente. Armando intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo, tratando de reconciliar su identidad como el poderoso Armando Galván con este nuevo papel, el padre que había abandonado a una hija sin siquiera saber de su existencia. Cerca del amanecer, el doctor Ortega se acercó a Armando y Mateo, que esperaban en silencio. «La transfusión ha sido un éxito», anunció con una sonrisa cansada. «Joaquín está respondiendo positivamente. Sus órganos han dejado de deteriorarse y sus constantes vitales se están normalizando. Parece que lo peor ha pasado». Armando cerró los ojos, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Su hijo iba a vivir, gracias a Itzel, gracias a la hija que nunca supo que tenía. «¿Y la niña?», preguntó. «¿Cómo está ella?». «Débil pero estable», respondió el médico. «La desnutrición crónica y la anemia la han dejado muy vulnerable. Recomendaría que permanezca hospitalizada al menos un par de días». «Por supuesto», asintió. «Armando, denle la mejor habitación disponible. Todos los gastos corren por mi cuenta». «Ya le hemos asignado una habitación privada», confirmó el médico, aunque debo decirle que se mostró muy incómoda cuando le mencionamos que usted pagaría todo. Es una joven peculiar. «¿Puedo ver a Joaquín?», preguntó Mateo. «Sí, pero solo unos minutos. Sigue inconsciente, pero ahora es por los sedantes. No por su condición. Probablemente despertará en unas horas». Mateo se dirigió a la habitación de su hermano, mientras Armando permanecía inmóvil, perdido en sus pensamientos. «¿Quiere ver a la donante?», preguntó el doctor Ortega. Armando negó con la cabeza. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo sucedido, para decidir qué iba a hacer con esta verdad que había irrumpido en su vida de forma tan inesperada. Se dirigió a la capilla del hospital, un pequeño espacio silencioso que rara vez utilizaba. Se sentó en uno de los bancos y por primera vez en décadas intentó rezar. No sabía exactamente a quién o qué le estaba hablando, pero necesitaba expresar la gratitud y la culpa que se mezclaban en su interior. «Gracias por salvar a mi hijo», susurró, «y perdón por abandonar a mi hija». Cuando salió de la capilla, se sentía más ligero, como si hubiera tomado una decisión importante. Se dirigió a la habitación donde habían instalado a Itzel, determinado a hablar con ella, a explicarle quién era realmente, a ofrecerle todo lo que le había negado durante 15 años. Pero al llegar, encontró la habitación vacía. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas. No había rastro de Itzel ni de sus escasas pertenencias. «¿Dónde está la paciente?», preguntó alarmado a una enfermera que pasaba. «La chica de la donación se fue hace unos 20 minutos. Le dijimos que debía quedarse para recuperarse, pero insistió en que tenía asuntos importantes que atender. No pudimos detenerla». Armando sintió una opresión en el pecho. Itzel había salvado a Joaquín y luego había desaparecido sin esperar reconocimiento ni recompensa, sin darle la oportunidad de explicarle quién era él realmente en su vida. Corrió hacia la salida del hospital, escudriñando las calles cercanas, pero no había señal de la joven. Se había esfumado en el laberinto urbano de la Ciudad de México, una ciudad de 20 millones de habitantes, donde encontrar a una adolescente que no quería ser encontrada parecía una tarea imposible. Pero Armando Galván estaba acostumbrado a lo imposible.
Era un hombre que había construido un imperio desde cero, que había movido montañas con su voluntad y su inteligencia. Ahora tenía una nueva misión, más importante que cualquier negocio o contrato: encontrar a Itzel, su hija perdida, y ofrecerle el lugar que merecía en su familia. Regresó al hospital, decidido a comenzar la búsqueda en cuanto Joaquín despertara. Esta vez no fallaría como padre. Esta vez no dejaría que nada se interpusiera entre él y sus responsabilidades más importantes. Mientras tanto, en algún lugar de la vasta ciudad, Itzel caminaba con pasos rápidos, alejándose del hospital y del hombre cuyo nombre había escuchado durante toda su infancia. No sabía por qué había huido exactamente. Quizás por miedo a encariñarse con algo que no podía tener, quizás por orgullo, quizás por la costumbre de no depender de nadie más que de sí misma. Con las manos en los bolsillos de sus jeans, desgastados, Itzel se dirigía hacia el único lugar que sentía como propio, un pequeño rincón bajo un puente abandonado donde guardaba sus escasos tesoros. Entre ellos, un cuaderno lleno de dibujos que contaban la historia de una niña que soñaba con tener una familia, con ser vista, con importarle a alguien. La luz entraba tímidamente a través de las persianas cuando Joaquín abrió los ojos. Parpadeó varias veces, confundido por el entorno aséptico y el sonido rítmico de las máquinas que lo rodeaban. Intentó incorporarse, pero su cuerpo parecía pesar toneladas. «¡Está despierto!». La voz de Mateo resonó en la habitación. «¡Papá, está despierto!». Armando, que se había quedado dormido en el sillón junto a la ventana, se levantó de un salto. En 2 zancadas estuvo junto a la cama tomando la mano de su hijo menor. «¿Cómo te sientes, campeón?», preguntó con voz entrecortada. «Cansado», murmuró Joaquín. «¿Qué pasó? ¿Ganamos el partido?». Mateo soltó una risa nerviosa mientras Armando sentía un nudo en la garganta. La inocencia de la pregunta contrastaba con la gravedad de lo que habían vivido. «Te desmayaste durante el juego», explicó Mateo. «Nos diste un susto de muerte». «¿Me desmayé? ¡Qué vergüenza!». Joaquín hizo una mueca. «El entrenador Sánchez debe estar furioso». «El entrenador Sánchez puede irse al diablo», intervino Armando con una vehemencia que sorprendió a ambos hermanos. «Lo único que importa es que estás bien». Un médico entró para examinar a Joaquín. Tras comprobar sus constantes vitales y revisar los resultados de los últimos análisis, confirmó que la recuperación avanzaba favorablemente. «Es casi un milagro», comentó mientras anotaba algo en su tableta. Nunca había visto una respuesta tan positiva en un caso como este. Cuando el médico salió, Joaquín miró a su padre con curiosidad. ¿Qué tenía? ¿Por qué dice que es un milagro? Armando intercambió una mirada con Mateo, dudando sobre cuánto debía contar. Decidió ser honesto, pero omitiendo los detalles más aterradores. «Tienes una condición sanguínea muy rara que provocó que te desmayaras. Necesitabas una transfusión urgente, pero tu tipo de sangre es extremadamente difícil de encontrar». «¿Y cómo lo consiguieron?», preguntó Joaquín. «Apareció una donante», respondió Mateo. «Una chica que resultó tener exactamente el mismo tipo de sangre que tú». «¿De verdad? ¿Dónde está? Quiero darle las gracias». Armando desvió la mirada hacia la ventana. «Se fue antes de que pudiéramos hablar con ella, adecuadamente». «¿Se fue? ¿Por qué?». «No lo sé, hijo», respondió Armando, aunque en realidad tenía sus sospechas. «Pero voy a encontrarla». Mientras Joaquín se recuperaba en el hospital bajo el cuidado de Mateo y un equipo de enfermeras, Armando inició la búsqueda de Itzel. Contrató a un equipo de investigadores privados, les proporcionó la poca información que tenía y les ordenó rastrear cada rincón de la ciudad. El primer paso fue recopilar información sobre Carmen Ramírez. Los archivos de personal de su empresa confirmaron que había trabajado como limpiadora durante 6 meses, 15 años atrás. Fue despedida por razones administrativas, según constaba en el expediente. Armando recordó con amargura que esas razones administrativas probablemente significaban que estaba embarazada de su hija.
Los investigadores descubrieron que Carmen había vivido en distintos barrios marginales después de perder su empleo. Había fallecido 3 años atrás a causa de una enfermedad respiratoria no tratada adecuadamente, dejando a Itzel, entonces de 12 años, completamente sola. No había registros escolares continuos de Itzel. Había asistido esporádicamente a diferentes escuelas públicas, pero nunca por más de unos meses. Los servicios sociales tenían un expediente incompleto sobre ella, pero había evitado sistemáticamente ser ingresada en casas de acogida, prefiriendo la calle a las instituciones. La búsqueda se centró en los barrios donde se había visto a Itzel por última vez: Tepito, La Merced y algunas zonas de Iztapalapa. Armando, desesperado por resultados, decidió participar personalmente. Dejó a Mateo a cargo de Joaquín, y vestido con ropa sencilla para no llamar la atención, comenzó a recorrer las calles que nunca antes había pisado. Era un mundo completamente distinto al suyo. Callejones estrechos donde la pobreza se manifestaba en cada esquina, mercados improvisados donde se vendía desde comida hasta productos de dudosa procedencia, niños descalzos jugando entre charcos de agua sucia. Armando se sentía como un extranjero en su propia ciudad. En uno de esos recorridos, algo llamó su atención: un mural en la pared de un edificio abandonado. No era un grafiti común. Era una pintura elaborada que mostraba a una niña sentada en el bordillo de una acera, mirando pasar los coches con expresión melancólica. Algo en el estilo, en los trazos, le resultó familiar. Se acercó a un vendedor ambulante que tenía su puesto cerca del mural. «Disculpe, ¿sabe quién pintó esto?» El hombre levantó la vista de sus mercancías. «La Sombra», respondió. «Así le dicen por aquí». «¿La Sombra?» Una chamaca que aparece y desaparece. Nadie sabe dónde vive. Un día no está, y al otro aparece pintando en las paredes. Tiene talento la escuincla, ¿verdad? ¿Sabe cómo puedo encontrarla? El vendedor se encogió de hombros. Nadie la encuentra. Ella aparece cuando quiere. Armando le mostró una fotografía de Itzel que habían obtenido del expediente de 1900 Servicios Sociales. ¿Es ella? El hombre entrecerró los ojos. Podría ser. No me fijo mucho, la verdad. Pero hay alguien que quizás sepa más. Doña Soledad, la que vende café en la esquina de la iglesia. Dicen que a veces le da de comer a los niños de la calle. Armando encontró a doña Soledad, una mujer mayor de rostro arrugado y mirada bondadosa, atendiendo un pequeño puesto donde vendía café y pan dulce. Cuando le mostró la foto de Itzel, la mujer asintió inmediatamente. «Claro que la conozco», confirmó. «Es Itzel, la niña de los dibujos. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?» Doña Soledad lo miró con desconfianza. «¿Para qué la busca? Esa niña ya ha sufrido bastante». Armando dudó. No quería revelar toda la verdad, pero necesitaba ganarse la confianza de esta mujer. «Soy su padre», admitió finalmente. «Nunca supe de su existencia hasta hace unos días. Quiero ayudarla, darle lo que nunca tuvo». La anciana lo estudió detenidamente, como si pudiera leer la verdad en sus ojos. «Los padres no se hacen de la noche a la mañana, señor», dijo finalmente. «No basta con compartir sangre». «Lo sé», respondió Armando con humildad. «Pero tengo que empezar por algún lado. Por favor, ayúdeme a encontrarla». Doña Soledad suspiró. «No sé dónde vive exactamente. Nadie lo sabe. Pero viene aquí los jueves por la mañana. Le guardo algo de pan y café. A veces se queda dibujando en mi cuaderno». «¿Mañana es jueves?», preguntó Armando, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Sí, pero no le garantizo que venga. Y si viene, no se asuste si sale corriendo al verlo. No confía fácilmente en nadie, menos en hombres adultos». Armando asintió agradecido por la información, pero no podía esperar hasta el día siguiente. Necesitaba seguir buscando. Doña Soledad le había dado otra pista. Itzel era conocida por sus dibujos en las paredes de la ciudad. Durante el resto del día, Armando recorrió las calles buscando más murales. Encontró varios, cada uno más impactante que el anterior.
Una niña mirando por la ventana de un autobús con la frente apoyada en el cristal. Un grupo de niños durmiendo apiñados bajo un puente. Una mujer abrazando a una niña pequeña bajo la lluvia. Todos compartían el mismo estilo inconfundible, la misma capacidad para capturar la emoción y la vulnerabilidad. En uno de los murales encontró una firma diminuta, Itzel R. Y la fecha de hacía apenas unos días. Estaba cerca. Siguiendo el rastro de las pinturas más recientes, llegó a un área bajo un puente del periférico, un lugar desolado donde algunas personas sin hogar habían improvisado refugios con cartones y lonas. Entre los pilares de concreto, vio un mural a medio terminar. Mostraba a dos niños sentados juntos en lo que parecía ser la sala de un hospital. Un adulto, apenas esbozado, permanecía de pie junto a ellos. El dibujo tenía algo inquietantemente familiar. Se acercó a una mujer que rebuscaba en un contenedor cercano. «Disculpe, ¿ha visto a la persona que está haciendo este dibujo?» La mujer lo miró con recelo. «¿Por qué busca a la sombra?» «Es importante. Necesito hablar con ella». «Pues llegó tarde. Estuvo aquí esta mañana, pero se fue cuando empezó a llover. Dijo que volvería mañana para terminarlo». Armando se quedó contemplando el mural inacabado. Los dos niños del dibujo serían Joaquín e Itzel, y la figura adulta sería él mismo. ¿Qué intentaba expresar Itzel con esa imagen? Decidió que volvería al día siguiente. Mientras tanto, regresaría al hospital para ver cómo seguía Joaquín. Al llegar, encontró a su hijo menor jugando a las cartas con Mateo, visiblemente recuperado, aunque todavía débil. «Papá», exclamó Joaquín al verlo. «¿Dónde estabas? Te perdiste cómo le gané 3 veces seguidas a Mateo». «Tenía que resolver unos asuntos», respondió Armando, evitando la mirada interrogante de Mateo. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor. El doctor dice que si sigo así, podré irme a casa en un par de días». Armando se sentó junto a la cama, observando a sus dos hijos. Joaquín, el niño privilegiado que nunca había conocido la necesidad. Mateo, el joven que había crecido con todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Y luego estaba Itzel, su hija desconocida, viviendo en las calles, luchando cada día por sobrevivir. «Papá, ¿encontraste a la chica que me donó sangre?», preguntó Joaquín de repente. «Todavía no», admitió Armando, «pero estoy cerca». «¿Por qué es tan importante para ti?», intervino Mateo con tono suspicaz. «Podríamos simplemente hacer una donación a alguna fundación en su nombre, como agradecimiento». Armando respiró hondo. Era el momento de la verdad. «Porque es mi hija», dijo finalmente, «vuestra hermana». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Mateo y Joaquín lo miraban estupefactos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. «¿Nuestra hermana?», repitió Mateo finalmente. «¿De qué estás hablando?». Armando les contó todo, su breve relación con Carmen, cómo nunca supo del embarazo, cómo Itzel había crecido en la pobreza mientras ellos vivían en la opulencia. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó Mateo cuando Armando terminó su relato. «Encontrarla, ofrecerle un hogar, educación, todo lo que debió tener desde el principio». «¿Y si ella no quiere?». La pregunta de Joaquín sorprendió a todos. Quiero decir, se fue del hospital, sin decir nada. Tal vez no quiere tener nada que ver con nosotros. Armando no había considerado esa posibilidad. En su mente, Itzel aceptaría agradecida todo lo que él pudiera ofrecerle. Pero Joaquín tenía razón. Ella ya había demostrado que no buscaba recompensas. «Tengo que intentarlo», insistió. «No puedo simplemente ignorar que existe, no después de lo que hizo por nosotros». «Quiero conocerla», declaró Joaquín. «Quiero darle las gracias personalmente». Mateo permaneció en silencio, procesando la noticia. Finalmente habló. «¿Mamá lo sabe?». La pregunta golpeó a Armando como un puñetazo. Beatriz, su exesposa y madre de Mateo y Joaquín, vivía actualmente en Europa tras su divorcio hacía 5 años. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de la existencia de Itzel? «Todavía no», respondió. «Pero se lo diré cuando sea el momento adecuado». Esa noche, después de asegurarse de que Joaquín estaba cómodo y bajo el cuidado de Mateo, Armando regresó a las calles.
No podía esperar hasta el día siguiente. Algo le decía que necesitaba encontrar a Itzel lo antes posible. Volvió al puente donde había visto el mural inacabado. Estaba desierto, excepto por algunas figuras dormidas bajo mantas raídas. Se acercó al dibujo y lo examinó bajo la luz de su teléfono móvil. Los trazos eran delicados pero seguros, como si la artista supiera exactamente lo que quería expresar. Un ruido lo alertó. Alguien se acercaba. Armando se ocultó parcialmente tras uno de los pilares del puente y esperó. Una figura pequeña y ágil apareció entre las sombras llevando una mochila desgastada. Era Itzel. La joven se detuvo frente al mural, sacó un spray de pintura de su mochila y comenzó a trabajar en la figura adulta del dibujo, dándole forma y profundidad. Armando contuvo la respiración, sin saber si debía rebelarse o seguir observando. Decidió esperar, contemplando cómo su hija desconocida daba vida a la imagen con trazos precisos y emotivos. La figura adulta comenzaba a tomar forma. Un hombre con traje, pero con los brazos extendidos hacia los dos niños, como queriendo abrazarlos a ambos. Cuando Itzel terminó, dio un paso atrás para admirar su obra. Luego, con un movimiento que sorprendió a Armando, sacó un trozo de tiza y escribió algo en la parte inferior del mural. Familia agente inventa cuando nadie convida. El corazón de Armando se encogió al leer esas palabras. Eran el reflejo de una vida de soledad y anhelo, de sueños rotos y esperanzas abandonadas. En ese momento, comprendió que encontrar a Itzel era solo el primer paso. Ganarse el derecho a ser llamado su padre sería el verdadero desafío. Armando emergió lentamente de las sombras. Sus zapatos italianos, inadecuados para aquel entorno, produjeron un crujido sobre los escombros que alertó a Itzel. La joven se giró bruscamente, lista para huir como un animal salvaje acorralado. «No te asustes», dijo Armando, levantando las manos en señal de paz. «Solo quiero hablar». Itzel lo reconoció de inmediato. Sus ojos, idénticos a los de Joaquín, se entrecerraron con desconfianza. «¿Cómo me encontró?» Su voz tenía un filo defensivo. «Seguí tus dibujos», respondió Armando con sinceridad. «Son extraordinarios». Itzel desvió la mirada hacia su mural, como evaluando si debía sentirse orgullosa o avergonzada por el cumplido. «¿Su hijo está bien?», preguntó finalmente cambiando de tema. «Sí, gracias a ti. Los médicos dicen que es casi un milagro lo rápido que está mejorando». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Armando sentía que cada palabra que pronunciaba era inadecuada, insuficiente para expresar todo lo que necesitaba decir. «¿Por qué te fuiste del hospital?», preguntó finalmente. Itzel se encogió de hombros, un gesto que Armando comenzaba a reconocer como característico en ella cuando quería restar importancia. «Algo, no me gustan los hospitales, huelen a tristeza. Pero estabas débil. Los médicos querían mantenerte en observación». «Estoy acostumbrada a estar débil», respondió ella con una franqueza desarmante. «Es mi estado natural». Armando dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Itzel se tensó pero no retrocedió. «Itzel, hay algo que necesito decirte. Algo importante. ¿Quiere pagarme por la sangre?» La joven torció los labios en una mueca. «No la vendí, la doné. No se trata de dinero». «Entonces», Armando respiró hondo. No había ensayado este momento, no sabía cómo expresar algo tan trascendental de forma adecuada. «Conocí a tu madre, a Carmen, hace 15 años», comenzó. «Trabajaba en mi empresa». «Ya lo sé, ella me lo contó. Era el jefe que la despidió cuando supo que estaba embarazada». La acusación directa golpeó a Armando como una bofetada. «No fue así exactamente», intentó explicar. «Yo estaba de viaje cuando ocurrió todo. Mi jefe de personal tomó la decisión sin consultarme. Nunca supe que Carmen estaba embarazada. Nunca supe de ti». Itzel lo miró con escepticismo. «¿Espera que crea que en todos estos años nunca se enteró?» «Es la verdad», insistió Armando. «Te lo juro por la vida de mis hijos, de nuestros hijos». Algo en su tono debió convencer a Itzel,
porque su expresión se suavizó ligeramente. O quizás fue la mención de «nuestros hijos» lo que la impactó. «¿Qué quiere de mí?», preguntó directamente. Armando se sorprendió ante la pregunta. ¿Qué quería realmente? No lo había analizado desde esa perspectiva. «Quiero conocerte», respondió con honestidad. «Quiero ofrecerte un hogar, educación, todo lo que debiste tener desde el principio». Itzel soltó una risa amarga. «¿Y ya está? ¿Aparece después?» «¿De 15 años y espera que salte de alegría porque ahora sí le interesa ser mi padre?» «No espero que sea fácil», admitió Armando. «Sé que no merezco llamarme tu padre, pero quiero intentarlo si me das la oportunidad. ¿Y si no quiero? ¿Si prefiero seguir como hasta ahora?» La pregunta era válida y Armando no tenía una respuesta preparada. No podía obligarla a aceptarlo en su vida. «Respetaré tu decisión», dijo finalmente, «pero al menos déjame ayudarte, aunque sea desde lejos». Itzel observó detenidamente el mural que acababa de terminar. Los dos niños, los brazos extendidos del adulto, la frase escrita con tiza. «¿Sabe por qué pinto?», preguntó de repente. Armando negó con la cabeza. «Pinto para existir», explicó Itzel. «Cuando vives en la calle eres invisible. La gente te mira sin verte como si fueras parte del paisaje urbano, igual que un bote de basura o una alcantarilla. Pero cuando pinto, cuando dejo mi marca en la ciudad, es como si gritara, estoy aquí, existo, soy real». Sus palabras tocaron algo profundo en Armando. Toda su vida había estado rodeado de personas que buscaban su atención, su aprobación, su dinero. Nunca había entendido lo que significaba ser realmente invisible. «Tus pinturas son mucho más que marcas», dijo con sinceridad. «Son arte. Cuentan historias». «Cuentan mi historia», corrigió Itzel, «y la de todos los que nadie ve. Me gustaría escuchar esa historia, si algún día quieres contármela». Itzel guardó sus pinturas en la mochila desgastada y se la colgó al hombro. «Es tarde», dijo, evitando responder directamente. «Tengo que irme». «¿Dónde vives?», preguntó Armando, preocupado ante la idea de que durmiera bajo aquel puente. «Aquí y allá», respondió evasivamente. «No tengo una dirección fija. Déjame llevarte a un lugar seguro, un hotel al menos por esta noche». Itzel negó con la cabeza. «No necesito su caridad». «No es caridad, es responsabilidad paternal repentina», completó ella con ironía. Armando no supo qué responder. Itzel tenía razón. Su preocupación, aunque genuina, llegaba 15 años tarde. «Estaré bien», aseguró la joven al ver su expresión abatida. «Siempre lo estoy». «Al menos toma esto», insistió Armando, sacando una tarjeta de su cartera. «Es mi número personal. Llámame si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora». Itzel dudó, pero finalmente tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo de sus jeans gastados. «Joaquín quiere conocerte», añadió Armando. «Quiere darte las gracias personalmente». Algo cambió en la expresión de Itzel al escuchar el nombre de su medio hermano. Una chispa de curiosidad, quizás incluso de anhelo. «¿Él sabe quién soy?» «Sí, se lo conté todo esta tarde, a él y a Mateo, mi hijo mayor». «¿Y cómo reaccionaron al saber que tienen una hermana callejera?». El tono era desafiante, pero Armando detectó vulnerabilidad bajo la superficie. «Joaquín dijo que quiere conocerte. Mateo necesita tiempo para asimilarlo, pero ninguno te juzga por cómo vives. Si hay algún culpable en esta historia, soy yo». Itzel observó el mural una última vez, como si buscara respuestas en él. «Mañana estaré en el café de Doña Soledad, cerca de la iglesia de la Merced», dijo finalmente. «A las 9. Si su hijo quiere verme, puede traerlo allí». Antes de que Armando pudiera responder, Itzel se alejó rápidamente, perdiéndose en la oscuridad de las calles nocturnas. Él se quedó allí, contemplando el mural que su hija había pintado, sintiendo que acababa de vivir el momento más importante de su vida, más significativo que cualquier contrato millonario o adquisición empresarial. A la mañana siguiente, Joaquín recibió el alta hospitalaria. Aunque los médicos recomendaron reposo, el joven insistió en acompañar a su padre al encuentro con Itzel. «¿Cómo es ella?»,
Preguntó durante el trayecto, ajustándose nerviosamente el cinturón de seguridad. Es diferente a cualquier persona que haya conocido, respondió Armando. Fuerte, independiente, talentosa y muy desconfiada. ¿Crees que le caeré bien? La pregunta, tan inocente y genuina, conmovió a Armando. Joaquín, que siempre había sido popular en su círculo privilegiado, ahora se preocupaba por la opinión de una hermana que acababa de descubrir. Estoy seguro de que sí, lo tranquilizó. Tienen los mismos ojos, ¿sabes? Y creo que también comparten algo más profundo. ¿El qué? Una bondad natural. Tú siempre has sido así desde pequeño. Y ella donó su sangre para un desconocido sin pedir nada a cambio. Llegaron al café de Doña Soledad con unos minutos de antelación. Era un local pequeño y modesto, con apenas 4 mesas desvencijadas y un mostrador donde la anciana preparaba café en una cafetera antigua. El aroma a pan dulce recién horneado impregnaba el ambiente. «Buenos días», saludó Armando a la vio. «Mujer, somos...» «Sé quiénes son», interrumpió Doña Soledad con una sonrisa amable. «Itzel me avisó que vendrían. Siéntense, ella llegará pronto». Joaquín observaba todo con curiosidad, desde las paredes desconchadas hasta los clientes de aspecto humilde que tomaban café en tazas desiguales. Era un mundo completamente distinto al suyo. «¿Aquí viene Itzel todos los días?», preguntó. A la anciana. «No todos, mijito, solo cuando puede. A veces desaparece semanas enteras. ¿Y no se preocupa por ella?». Doña Soledad sonrió con tristeza. «Claro que me preocupo. Por todos los niños de la calle me preocupo. Pero Itzel es especial. Tiene un ángel que la cuida». «¿Un ángel?», «Su madre», explicó la anciana. «Carmen era una buena mujer que le enseñó a su hija a ser fuerte y a nunca pedir, solo dar. Cuando se supo que estaba enferma, que no le quedaba mucho tiempo, me hizo prometerle que echaría un ojo a la niña. Y eso hago, en la medida que ella me deja». La puerta del café se abrió y entró Itzel. Vestía la misma ropa del día anterior, pero se había lavado la cara y recogido el pelo en una coleta improvisada. Al ver a Joaquín, se detuvo, momentáneamente, como sorprendida de que realmente hubieran acudido a la cita. Joaquín se levantó inmediatamente con una sonrisa nerviosa. «Hola», saludó. «Soy Joaquín, tú me salvaste la vida». Itzel avanzó lentamente hacia la mesa. «No fue nada», respondió con su habitual tono despreocupado. «Cualquiera con mi tipo de sangre habría hecho lo mismo». «Pero no había nadie más con tu tipo de sangre», insistió Joaquín. «Solo tú». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Armando observaba a sus 2 hijos, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, sin saber cómo facilitar esa primera conversación. «¿Quieren desayunar?», intervino Doña Soledad rompiendo la tensión. «Acabo de sacar pan dulce del horno». «Yo sí, por favor», respondió Joaquín con entusiasmo. «Muero de hambre después de días con comida de hospital». Itzel se sentó frente a él, manteniendo cierta distancia de Armando. Doña Soledad le sirvió café con leche y colocó una cesta con pan recién horneado en el centro de la mesa. «Tus dibujos son increíbles», comentó Joaquín, intentando iniciar una conversación. «Papá me contó que pintas murales por toda la ciudad». «A veces», respondió Itzel, tomando un sorbo de café. «¿Dónde aprendiste? ¿Fuiste a clases de arte?» Itzel esbozó una sonrisa irónica. «La calle fue mi escuela. Aprendí viendo a otros grafiteros, copiando técnicas, probando lo que funcionaba. Me gustaría ver tus murales algún día, si quieres enseñármelos, claro». Algo en la sinceridad de Joaquín pareció derretir un poco las defensas de Itzel. «Tal vez», concedió, «cuando estés más recuperado». «Me siento mucho mejor gracias a ti», aseguró Joaquín. «Los médicos dicen que nunca habían visto una recuperación tan rápida con esta enfermedad. Compartimos la misma sangre», dijo Itzel mirando directamente a Armando, mientras pronunciaba esas palabras cargadas de significado. «Eso me hace pensar», intervino Joaquín. «¿Tú también podrías tener la misma condición que yo? Quiero
A decir, si es genético. La pregunta cogió a todos por sorpresa. Armando sintió un escalofrío al considerar la posibilidad de que Itzel también pudiera estar en riesgo. No lo había pensado, admitió. Yo nunca me he enfermado así, dijo Itzel, y mi mamá me hizo pruebas cuando era pequeña, después de que un médico le explicara lo raro que era mi tipo de sangre. Dijo que era portadora, pero que no desarrollaría la enfermedad. Aún así, deberías hacerte un chequeo completo, insistió Armando. Por precaución, no tengo seguro médico, respondió Itzel con un deje de amargura. Yo me encargaré de todo, aseguró Armando. No es negociable, Itzel. Es tu salud. Sorprendentemente, la joven no protestó, quizás porque entendía la lógica de la preocupación, o tal vez porque la presencia de Joaquín suavizaba la dinámica entre ella y Armando. El desayuno continuó con una conversación cada vez más fluida. Joaquín, con su naturaleza afable, logró que Itzel hablara sobre sus dibujos, sus lugares favoritos de la ciudad, incluso algunas anécdotas de su vida en la calle que, aunque dolorosas, relataba con un sorprendente sentido del humor. Una vez, contaba Itzel, un turista me dio 100 pesos por un dibujo que hice en una servilleta. Creí que se había equivocado, que quería darme 10. Le dije, «Oiga, señor, se equivocó». ¿Y sabes qué me respondió? No, me equivoqué al pensar que no valía más. Ese día comí en un restaurante de verdad con mantel y todo. Joaquín reía con sus historias, pero Armando percibía el dolor detrás de cada anécdota aparentemente ligera. Noches de frío, días de hambre, la constante lucha por la supervivencia. ¿Y Mateo?, preguntó Itzel de repente. ¿Por qué no vino? La pregunta tomó a Armando por sorpresa. No esperaba que Itzel mostrara interés por conocer a su otro hermano. Mateo es más complicado, respondió con cautela. Necesita tiempo para procesar todo esto. ¿Le molesta tener una hermana pobre? El tono era desafiante, pero había vulnerabilidad en la pregunta. No es eso, intervino Joaquín. Mateo siempre ha sido más cerrado. Le cuesta expresar lo que siente. Pero es buena persona, ya verás. Itzel asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Luego miró su reloj de pulsera, un modelo barato con la correa desgastada. «Tengo que irme», anunció poniéndose de pie. «Prometí ayudar a doña Soledad con unas entregas». «¿Podemos volver a vernos?», preguntó Joaquín con esperanza. Itzel dudó un momento, pero finalmente asintió. «Estaré por aquí mañana también». «¿Y el chequeo médico?», recordó Armando. «Primero necesito pensarlo», respondió Itzel. «No me gustan los hospitales». «Podría ser. En una clínica privada», sugirió Armando. «Discreta, sin largas esperas». «Lo pensaré», repitió ella, sin comprometerse. Antes de que se fuera, Joaquín sacó algo de su bolsillo, un pequeño llavero con forma de paleta de pintor. «Te compré esto en la tienda del hospital», dijo ofreciéndoselo tímidamente. «No es gran cosa, pero cuando papá me contó que eras artista, pensé que tal vez te gustaría». Itzel tomó el pequeño regalo, visiblemente sorprendida. Lo observó detenidamente, pasando los dedos por la superficie colorida. «Gracias», dijo finalmente, con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Es el primer regalo que recibo en mucho tiempo». Con ese simple intercambio, algo cambió entre ellos. Un puente invisible comenzó a formarse, no construido sobre el reconocimiento formal de un parentesco, sino sobre un acto sincero de generosidad y aprecio. Itzel se despidió y salió del café, pero no sin antes colgar el llavero en la cremallera de su mochila desgastada, donde quedaría visible para cualquiera que la viera, como una pequeña declaración de pertenencia. Tras una semana de encuentros diarios en el café de doña Soledad, la relación entre Joaquín e Itzel había florecido con una naturalidad que sorprendió a todos. A pesar de haber crecido en mundos radicalmente distintos, compartían un sentido del humor similar y una curiosidad innata por la vida. Joaquín estaba fascinado por las historias callejeras de su hermana, mientras que Itzel escuchaba con genuino interés las anécdotas escolares del muchacho. Armando
observaba esta conexión con una mezcla de alegría y remordimiento. Cada sonrisa, cómplice entre sus hijos, era un recordatorio de los años perdidos, de los momentos que nunca recuperaría. Una tarde, mientras tomaban chocolate caliente en el café, Joaquín hizo la pregunta que había estado rondando en su mente durante días. ¿Por qué no vienes a casa con nosotros, Itzel? Tenemos habitaciones de sobra. La joven se tensó visiblemente, revolviendo su chocolate con la cucharilla como si buscara una respuesta en el fondo de la taza. No pertenezco a ese mundo, respondió finalmente. Es que no se trata de pertenecer a un mundo u otro, insistió. Joaquín, se trata de familia. La familia no se construye de la noche a la mañana, replicó Itzel, repitiendo inconscientemente las palabras que doña Soledad le había dicho a Armando días atrás. Entonces construyámosla día a día, propuso Joaquín. Pero desde un lugar donde no tengas que preocuparte por dónde dormirás o qué comerás. Itzel miró a Armando, que había permanecido en silencio durante el intercambio. ¿Tú qué opinas?, le preguntó directamente. Opino que me encantaría que vinieras a vivir con nosotros, respondió Armando con sinceridad. Pero entiendo que es una decisión difícil para ti. No quiero presionarte. ¿Y qué dirá Mateo? Ni siquiera ha querido conocerme. Armando suspiró. La ausencia de Mateo en estos encuentros era un tema delicado. Su hijo mayor había reaccionado con más reserva de lo esperado ante la noticia de tener una hermana. Mateo necesita tiempo, explicó. No es fácil para él asimilar que su familia no es como siempre creyó. Para ninguno lo es, señaló Itzel. Tienes razón, concedió Armando, pero Joaquín y yo estamos intentándolo, y me gustaría que Mateo también lo hiciera. Itzel guardó silencio, claramente dividida entre el deseo de conocer más a su recién descubierta familia y el miedo a abandonar la independencia que tanto le había costado construir. ¿Qué tal si empezamos con algo más pequeño?, sugirió Joaquín. Podrías venir a casa solo para conocerla, sin compromiso. Si te sientes incómoda, puedes irte cuando quieras. La propuesta parecía razonable. Itzel asintió lentamente. De acuerdo, pero solo una visita, ¿entendido? ¡Genial!, exclamó Joaquín entusiasmado. ¿Cuándo? Ahora mismo, propuso Armando, aprovechando el momento de apertura. Itzel dudó. No estoy presentable para ir a una mansión. No vivimos en una mansión, corrigió Joaquín, aunque técnicamente su residencia en las lomas de Chapultepec, con piscina, jardines y personal de servicio, podría clasificarse como tal. No importa cómo vayas vestida, aseguró Armando, pero si te hace sentir más cómoda, podemos pasar a comprar algo nuevo. No necesito caridad, respondió Itzel automáticamente. No es caridad, intervino Joaquín. Es un regalo de hermano a hermana. Yo también recibo ropa nueva constantemente. Después de un poco más de persuasión, Itzel accedió tanto a la visita como a detenerse brevemente en un centro comercial. La experiencia de compras resultó reveladora para todos. La joven, acostumbrada a rebuscar en tiendas de segunda mano o a recibir donaciones, se sintió visiblemente incómoda ante los precios y el lujo de las boutiques que Armando frecuentaba. «Esto es ridículo», murmuró mientras miraba la etiqueta de una sencilla blusa. «Con lo que cuesta esto podría comer durante una semana». Finalmente, eligieron algunas prendas básicas en tiendas más accesibles. Itzel insistió en opciones prácticas y discretas, rechazando cualquier cosa que pareciera ostentosa. Su único capricho fue una chaqueta de mezclilla con múltiples bolsillos que, según explicó, serían perfectos para guardar sus materiales de dibujo. La llegada a la residencia Galván fue otro momento de contraste cultural. El guardia de seguridad, los jardines perfectamente cuidados, la imponente fachada, todo gritaba privilegio y exclusividad. Itzel observaba todo con una mezcla de asombro y recelo, como evaluando un territorio potencialmente hostil. «¿Y bien, qué te parece?», preguntó Joaquín mientras atravesaban el vestíbulo principal. «Es grande», respondió Itzel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Muy grande».
Armando notó su incomodidad. ¿Prefieres que empecemos con un recorrido o quieres descansar un poco primero? El recorrido, supongo, decidió Itzel. Si voy a sentirme como intrusa, mejor conocer todo el territorio de una vez. Joaquín asumió entusiasmado el papel de guía, llevando a su hermana por las distintas estancias. El salón principal con sus ventanales hacia el jardín, el comedor formal con su mesa para 12 comensales, la biblioteca repleta de libros que nadie leía, las habitaciones de huéspedes inmaculadamente preparadas, aunque raramente utilizadas. En cada espacio, Itzel parecía encogerse un poco más, como si cada muestra de opulencia subrayara la distancia entre su realidad y la de su familia paterna. Sin embargo, cuando llegaron al estudio de Armando, algo captó su atención. ¿Eso es un Orozco?, preguntó, acercándose a un cuadro que colgaba detrás del escritorio. Armando asintió, sorprendido por su conocimiento. Sí, es un boceto. Es original para uno de sus murales. ¿Conoces su obra? Por supuesto, respondió Itzel con un deje de orgullo. Orozco, Rivera, Siqueiros, los grandes muralistas mexicanos son mis maestros, aunque nunca los conocí. Aprendí estudiando sus técnicas en los libros de la biblioteca pública. Papá colecciona arte mexicano, explicó Joaquín. Tiene piezas por toda la casa. Es lo único que colecciono que realmente me importa, confesó Armando. Lo demás son solo cosas. Itzel recorrió lentamente la habitación, observando cada pieza con ojo crítico y conocedor. Se detuvo frente a una pequeña acuarela de Frida Kahlo. «Es hermosa», murmuró, «tan honesta en su dolor». «También pintas así», comentó Armando, «con esa misma honestidad brutal». Por primera vez, desde que entraron a la casa, Itzel pareció relajarse ligeramente. El arte, ese lenguaje universal, creaba un puente entre sus mundos dispares. La siguiente parada fue el dormitorio de Joaquín, un espacio amplio y luminoso decorado con pósters de bandas de rock, estanterías repletas de videojuegos y una cama, demasiado grande para un solo adolescente. «Y esta sería tu habitación», anunció Joaquín abriendo la puerta contigua a la suya. «Si decides quedarte, claro». Era una estancia igualmente espaciosa, pero más sobria, con paredes en tonos neutros y muebles elegantes pero impersonales. Una habitación de invitados que nunca había desarrollado personalidad propia. «Podrías decorarla como quisieras», añadió Armando. «Pintar las paredes, cambiar los muebles. Incluso podrías convertirla en un estudio de arte», sugirió Joaquín. «Tendrías todo el espacio que necesitas para tus materiales». Itzel recorrió la habitación en silencio, tocando ocasionalmente la superficie pulida de los muebles, como si intentara conectar con un mundo que le resultaba completamente ajeno. «Es demasiado», dijo finalmente. «Todo esto es demasiado». «¿A qué te refieres?», preguntó Joaquín confundido. «A que no puedo pasar de dormir bajo un puente, a tener una habitación más grande que el albergue donde pasé el invierno pasado. No sabría cómo vivir así». Armando comprendió su desconcierto. El contraste entre la vida que Itzel había conocido y lo que ahora se le ofrecía era simplemente abrumador. «No tiene que ser todo de golpe», sugirió. «Podríamos empezar con visitas ocasionales, quedarte a cenar algunas veces, tal vez pasar una noche de vez en cuando, a tu ritmo». Antes de que Itzel pudiera responder, la puerta principal se abrió y se escucharon pasos en el vestíbulo. Mateo había llegado. «Papá». «Joaquín, ¿dónde están todos?». Su voz resonó desde abajo. «Estamos arriba», respondió Joaquín intercambiando una mirada nerviosa con su padre. «Con Itzel». Se produjo un momento de silencio, seguido por el sonido de pasos ascendiendo lentamente la escalera. Mateo apareció, en el pasillo, deteniéndose en seco al ver a los tres reunidos frente a la habitación de invitados. A sus 20 años, Mateo era la viva imagen de Armando en su juventud. Alto, de rasgos definidos y una presencia que exigía atención. Observó a Itzel con una mezcla de curiosidad y cautela. «Así que tú eres la famosa Itzel», dijo finalmente, avanzando hacia ella con la mano extendida.
Mateo Galván, gracias por salvar a mi hermano. Itzel estrechó su mano brevemente. De nada. La tensión en el ambiente era palpable. Joaquín, siempre socialmente intuitivo, intentó aliviarla. Le estábamos mostrando a Itzel la casa, y esta podría ser su habitación si decide quedarse alguna vez. Mateo asintió, su expresión indescifrable. Es una buena habitación. Tiene la mejor luz de la mañana. Itzel es artista, explicó Joaquín. Pinta murales increíbles por toda la ciudad. ¿De verdad? El interés de Mateo parecía genuino. Me gustaría verlos algún día. Son fáciles de encontrar, respondió Itzel. Solo tienes que mirar donde nadie más mira. La respuesta, cargada de significado, pareció resonar en Mateo. Por un instante, ambos se estudiaron como reconociendo algo familiar en el otro, a pesar de sus evidentes diferencias. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Mateo finalmente. La invitación, directa y sin pretensiones, sorprendió a todos. Itzel miró a Joaquín, luego a Armando, como buscando orientación. Me gustaría, respondió con cautela. Si no es molestia. En absoluto, aseguró Armando, aliviado por este pequeño avance. Le diré a Dolores que ponga un cubierto más. La cena transcurrió en un ambiente de curiosa cordialidad. La cocina, dirigida por Dolores, el ama de llaves que llevaba décadas con la familia, ofreció platillos tradicionales mexicanos que Itzel apenas había probado en su versión más básica: chiles en nogada, cochinita pibil y un pastel de 3 leches de postre. Está delicioso, comentó Itzel después del primer bocado, sin poder ocultar su placer ante la explosión de sabores. Dolores es la mejor cocinera de México, declaró Joaquín con orgullo. Se niega a jubilarse porque dice que moriríamos de hambre sin ella. Y probablemente tenga razón, añadió Armando con una sonrisa. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Mateo, aunque más reservado que Joaquín, participaba activamente, haciendo preguntas sobre la vida en las calles que, lejos de ser condescendientes, revelaban un interés genuino por entender una realidad ajena a la suya. ¿Cómo aprendiste a leer?, preguntó en un momento dado. Quiero decir, si no pudiste ir a la escuela regularmente. Mi mamá me enseñó lo básico, explicó Itzel. Trabajaba largas jornadas, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo y practicar con cualquier material que tuviera a mano: periódicos viejos, folletos publicitarios, incluso tickets de compra. Después, cuando ella enfermó, encontré refugio en las bibliotecas públicas. Los bibliotecarios me dejaban pasar horas allí, incluso cuando era evidente que no tenía casa. Leí todo lo que pude. Por eso hablas tan bien, observó Mateo. No como se esperaría de una niña de la calle, completó Itzel arqueando una ceja. Mateo tuvo la decencia de sonrojarse. Perdón, no quise. No pasa nada, lo interrumpió Itzel. Entiendo lo que quieres decir, y tienes razón. Muchos chicos de la calle no tienen la misma suerte que yo tuve con mi educación. Mi mamá siempre decía que podían quitarnos todo, menos lo que aprendiéramos. La mención de Carmen creó un breve silencio en la mesa. Armando bajó la mirada, sintiendo el peso de su responsabilidad en el destino de aquella mujer que había luchado sola por criar a su hija. ¿Cómo era? ¿Ella?, preguntó finalmente. Tu madre. Itzel lo miró directamente, evaluando si la pregunta era sincera o mera cortesía. Era fuerte, respondió finalmente. Más fuerte que nadie que haya conocido. Trabajaba en 3 empleos distintos y aún así encontraba energía para leerme cuentos antes de dormir. Nunca se quejaba, aunque sé que sufría. Y nunca me hizo sentir que yo era una carga, aunque habría tenido una vida mucho más fácil sin una boca extra que alimentar. Suena como una gran mujer, comentó Joaquín con sinceridad. La mejor, confirmó Itzel. Me enseñó todo lo importante: a ser honesta, a trabajar duro, a nunca rendirme y sobre todo a no guardar rencor. Esta última frase iba claramente dirigida a Armando, quien la recibió como lo que era: un reconocimiento de que Itzel estaba intentando seguir el consejo de su madre, a pesar de tener razones de sobra para el resentimiento.
Me habría gustado conocerla mejor, admitió Armando. Ahora veo lo excepcional que era. Después de la cena, mientras Dolores recogía la mesa, Mateo sorprendió a todos con una propuesta. Itzel, tengo algo que tal vez te interese ver. La condujo hasta su habitación, seguido por Joaquín y Armando, intrigados por este inesperado gesto. La habitación de Mateo era tan espaciosa como la de Joaquín, pero decorada con un estilo más sobrio y adulto. En una esquina descansaba un caballete cubierto con una tela. No sabía que pintabas, comentó Itzel sorprendida. No pinto, aclaró Mateo, al menos no bien, pero colecciono arte emergente, y hace unos meses compré esto en una subasta benéfica. Retiró la tela, revelando un lienzo de tamaño mediano. Era un acrílico que mostraba una escena urbana. Una mujer abrazando a una niña pequeña bajo la lluvia, con los edificios de la ciudad difuminados en el fondo. El estilo era inconfundible. «Pero, esto es mío», exclamó Itzel, acercándose al cuadro. «Lo pinté hace un año en un taller que organizó un centro comunitario. Se suponía que lo subastarían para recaudar fondos para el albergue de invierno». «Lo sé», confirmó Mateo. «Cuando papá nos contó sobre ti y mencionó tus murales, recordé este cuadro. Había algo en él que me atrajo desde el primer momento, aunque nunca supe explicar por qué. Ahora creo que, de alguna manera, reconocí algo familiar en tu forma de ver el mundo». Itzel tocó suavemente el lienzo, como reconectando con ese momento de su vida. «Era mi madre y yo», explicó. «Uno de mis últimos recuerdos felices con ella cuando todavía tenía fuerzas para abrazarme así». Armando observaba la escena, conmovido por este inesperado punto de conexión entre sus hijos. El arte una vez más tendía puentes donde las palabras fallaban. «Siempre ha estado aquí», continuó Mateo, «esperándote de alguna manera». El gesto de Mateo, tan significativo en su sencillez, derribó las últimas barreras que Itzel mantenía. Por primera vez desde que conoció a su familia paterna, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo simplemente, «por valorarlo». «Es lo mínimo que podía hacer», respondió Mateo. «Después de todo, somos hermanos». Era la primera vez que pronunciaba esa palabra, reconociendo abiertamente el vínculo que los unía. Itzel asintió, aceptando finalmente esa verdad compartida. Cuando llegó el momento de marcharse, Itzel parecía diferente, más ligera, como si hubiera dejado una parte de su carga emocional en aquella casa, que poco a poco empezaba a sentirse menos ajena. «Te llevaré a donde quieras», ofreció Armando mientras bajaban al vestíbulo. «No es necesario», respondió Itzel. «Puedo tomar el transporte público». «Es muy tarde», intervino Mateo, «no es seguro». «He vivido toda mi vida en esas calles», le recordó Itzel. «Sé cuidarme». «Al menos déjanos llevarte hasta la estación de metro», insistió Joaquín. Finalmente, Itzel accedió a que Armando la llevara hasta un punto cercano a uno de los albergues donde ocasionalmente pasaba la noche. Durante el trayecto, ambos permanecieron en un silencio confortable, procesando todo lo ocurrido esa tarde. «Tus hijos son buenos chicos», dijo finalmente Itzel. «Los has criado bien». «Gracias», respondió Armando, conmovido por ese inesperado reconocimiento, «aunque el mérito es más suyo que mío, y ahora que te conozco me doy cuenta de lo mucho que me he perdido contigo». Itzel miró por la ventanilla, observando las luces de la ciudad que pasaban velozmente. «No podemos cambiar el pasado», dijo finalmente, «pero quizás podamos construir algo nuevo». Era lo más cercano a una aceptación que Armando había recibido hasta entonces, un pequeño rayo de esperanza en el camino de redención que había emprendido. «Me gustaría eso», respondió con sinceridad, «más que nada en el mundo». Cuando se detuvieron en la esquina indicada por Itzel, ella dudó antes de abrir la puerta. «Sobre lo de quedarme en tu casa», comenzó. «No tienes que decidir ahora», la tranquilizó Armando. «Tómate el tiempo que necesites. Lo que iba a decir es que quizás podría probar una noche, solo para ver cómo se siente». Armando intentó controlar su emoción para no abrumarla. «Cuando quieras, la habitación estará esperándote».
Itzel asintió y salió del coche. Antes de cerrar la puerta, se inclinó para mirar a Armando una última vez. «Gracias por la cena. Y por intentarlo». Con esas palabras se alejó, perdiéndose entre las sombras de la noche urbana. Pero esta vez, Armando no sintió la desesperación de perderla nuevamente. Algo había cambiado. Un puente se había tendido sobre el abismo, que los separaba frágil aún, pero real. 3 meses habían transcurrido desde aquella primera visita de Itzel a la residencia Galván. El tiempo, con su paciente labor de orfebre, había ido modelando una nueva realidad para todos ellos. Itzel no se había mudado permanentemente a la casa, como Joaquín seguía esperando, con su optimismo inquebrantable. Sin embargo, había establecido una rutina que incluía cenar con la familia 2 veces por semana y quedarse a dormir los viernes, lo que permitía desayunos prolongados los sábados, donde los 3 hermanos hablaban durante horas. La habitación, que inicialmente le habían ofrecido, ya no era un espacio impersonal. Poco a poco, Itzel la había transformado en un reflejo de sí misma. Las paredes, antes de un neutro, color crema, ahora exhibían un mural en proceso que narraba la historia de 3 niños, separados por circunstancias, pero unidos por la sangre. Un escritorio sencillo se había convertido en estación de trabajo, repleto de bocetos, lápices y pinceles que Armando se aseguraba de reponer constantemente, en un silencioso acto de apoyo a la pasión de su hija. Para sorpresa de todos, especialmente de Armando, la relación entre Mateo e Itzel había florecido de manera inesperada. A pesar de sus personalidades aparentemente opuestas, él reservado y analítico, ella directa y pasional, habían encontrado puntos de conexión que iban más allá de lo evidente. Ambos compartían una visión crítica del mundo, un sentido del humor seco y una capacidad de observación que les permitía ver más allá de las apariencias. Una tarde de domingo, mientras Armando trabajaba en su estudio, repasando algunos contratos, una vieja costumbre que intentaba reducir, escuchó risas provenientes del jardín. Al asomarse a la ventana, vio a sus 3 hijos sentados en el césped. Mateo leía en voz alta pasajes de un libro que parecía divertirlos enormemente, mientras Joaquín se recostaba perezosamente con la cabeza apoyada en el regazo de Itzel, quien dibujaba distraídamente en su cuaderno. La escena, tan cotidiana y a la vez tan extraordinaria, dadas las circunstancias, provocó en Armando una emoción que no pudo nombrar. Era como si el universo hubiera corregido momentáneamente uno de sus errores, permitiendo que estos 3 seres, que nunca debieron estar separados, encontraran finalmente su lugar juntos. Pero no todo era perfecto. Itzel seguía manteniendo una parte de su vida separada de la familia Galván. Continuaba pintando murales en barrios marginales, ayudando en el café de Doña Soledad, y aunque ya no dormía en la calle, gracias a que Armando había gestionado una habitación permanente para ella en una residencia para jóvenes artistas, se resistía a depender completamente de su recién descubierta familia. «No quiero que me mantengan», había explicado con su característica franqueza cuando Armando le ofreció una asignación mensual. «Agradezco tu ayuda con la residencia y con los materiales de arte, pero necesito ganarme mi propio dinero». Armando había respetado su decisión, aunque le resultaba difícil aceptar que su hija siguiera trabajando ocasionalmente en taquerías o mercados, mientras él podía proporcionarle una vida sin preocupaciones materiales. Pero entendía que para Itzel, la independencia económica era una forma de mantener su identidad, tan duramente forjada en las calles. Un asunto que sí había aceptado, tras mucha insistencia, fue someterse a un chequeo médico completo para descartar que padeciera la misma condición que había puesto en peligro la vida de Joaquín. Los resultados confirmaron lo que Itzel recordaba. Era portadora del gen, pero no desarrollaría la enfermedad. Sin embargo, los médicos descubrieron una anemia severa y deficiencias nutricionales, producto de años de alimentación inadecuada. Itzel seguía ahora un tratamiento que, poco a poco, estaba mejorando su salud general.
El otro gran cambio había sido en la propia vida de Armando. El hombre que una vez vivía exclusivamente para su empresa, ahora delegaba responsabilidades, rechazaba viajes innecesarios y había establecido la política de no llevar trabajo a casa los fines de semana. Sus prioridades habían sufrido una transformación radical, como si el colapso de Joaquín y la aparición de Itzel hubieran sido un brutal despertar del sueño materialista en el que había vivido durante décadas. Esa tarde de domingo, mientras observaba a sus hijos desde la ventana de su estudio, Armando tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Apagó su computadora, guardó los contratos sin terminar de revisar y bajó al jardín. ¿Puedo unirme?, preguntó sintiendo una timidez impropia de un hombre de su posición. Claro, respondió Joaquín incorporándose. Mateo nos está leyendo un libro ridículo sobre esoterismo empresarial que encontró en tu biblioteca. Es hilarante, añadió Mateo. Dice cosas como sincronice su chakra financiero con las vibraciones del mercado bursátil. Armando rió, recordando vagamente aquel libro, un regalo de algún socio que nunca se había molestado en leer. Tengo algo que proponerles, anunció sentándose en el césped junto a ellos, un acto que el antiguo Armando jamás habría considerado por temor a arruinar su costoso traje. He estado pensando en hacer un viaje, los 4 juntos. Los 3 hermanos intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Un viaje de negocios?, preguntó Mateo, escéptico. No, un viaje familiar, sin reuniones, sin llamadas de trabajo, sin pendientes, solo nosotros. ¿A dónde?, inquirió Joaquín, visiblemente entusiasmado con la idea. Estaba pensando en Oaxaca, respondió Armando, mirando especialmente a Itzel. Hay una comunidad de artistas increíble allí. Murales, talleres de arte tradicional, arquitectura colonial. Pensé que podría interesarte. Itzel lo miró fijamente, evaluando la sinceridad de la propuesta. Nunca he salido de la Ciudad de México, admitió finalmente. Siempre he querido conocer Oaxaca. Dicen que los colores allí son diferentes, más intensos. Entonces está decidido, declaró Armando. Podríamos ir la próxima semana. Ya hablé con el médico de Joaquín y dio su autorización, siempre que no hagamos actividades demasiado extenuantes. ¿Y la universidad?, preguntó Mateo, siempre práctico. Hablaré con tus profesores. Una semana no afectará tu promedio, estoy seguro. ¿Y mi trabajo en el café?, intervino Itzel. Ya hablé con doña Soledad, confesó Armando. Dice que te mereces unas vacaciones y que te guardará el puesto. Itzel sonrió, conmovida por la consideración de Armando, al consultar primero con la anciana que había sido su apoyo durante tantos años. Parece que lo tienes todo planeado, observó. Solo si todos están de acuerdo, aclaró Armando. Es una decisión familiar. La palabra familiar flotó en el aire como una promesa, como la confirmación de que lo que habían construido en estos meses, a pesar de su fragilidad inicial, tenía ya la solidez suficiente para ser nombrado. Yo estoy dentro, declaró Joaquín, siempre el primero en entusiasmarse. Suena bien, asintió Mateo. Podría usar un descanso antes de los exámenes finales. Todos miraron a Itzel, esperando su respuesta. Ella cerró su cuaderno de dibujo y lo abrazó contra su pecho, como si buscara protección en él. Nunca he tomado vacaciones, dijo finalmente. No sabría cómo comportarme. No hay un manual para las vacaciones, la tranquilizó Joaquín. Solo se trata de disfrutar juntos. Además, añadió Mateo con una sonrisa cómplice, ya has sobrevivido a 3 meses de cenas formales con los cubiertos incorrectos y nadie ha muerto por ello. Itzel rió ante la referencia a sus primeros y desastrosos intentos de adaptarse a las normas sociales de los Galván. Con el tiempo, había aprendido a navegar ese nuevo mundo, pero más importante aún, la familia había aprendido a valorar su autenticidad por encima de las convenciones sociales. De acuerdo, aceptó finalmente. Iré a Oaxaca con ustedes. Semana siguiente, los 4 partieron hacia Oaxaca en el jet privado de la empresa Galván. Para Itzel, que nunca había volado,
La experiencia fue una mezcla de terror y fascinación. Mateo se sentó junto a ella durante el despegue, explicándole pacientemente cada sonido y sensación para calmar sus nervios. Joaquín, entretanto, bombardeaba a su padre con preguntas sobre los lugares que visitarían, emocionado como un niño pequeño. Oaxaca los recibió con su luz dorada y sus calles empedradas. En lugar de hospedarse en un resort exclusivo, como habría sido su costumbre, Armando había reservado una antigua casona colonial convertida en hotel boutique en el centro histórico. La propiedad, con su patio interior lleno de bugambilias y su arquitectura preservada con esmero, ofrecía el equilibrio perfecto entre comodidad y autenticidad que había buscado para esta experiencia. Los días transcurrieron en un ritmo pausado que resultó terapéutico para todos. Visitaron mercados tradicionales, donde Itzel se maravilló con los textiles zapotecos y las alebrijas multicolores. Recorrieron sitios arqueológicos donde Mateo, siempre el más intelectual, compartía datos históricos que había investigado previamente. Probaron la rica gastronomía local en pequeños restaurantes familiares que Joaquín descubría con su innato talento para hacer amigos entre los lugareños. Pero el momento culminante del viaje llegó al quinto día, cuando visitaron un pueblo en las afueras de la ciudad, conocido por sus cooperativas de artistas. Allí, en un taller comunitario, un anciano maestro muralista invitó a Itzel a participar en la creación de una obra colectiva. «Tienes manos de artista», le dijo después de observarla trabajar. «Puedo verlo en la forma en que sostienes el pincel, como si fuera una extensión de ti misma». Itzel, generalmente tan segura cuando se trataba de su arte, se sonrojó ante el reconocimiento del maestro. «Solo pinto lo que siento», explicó. «Nunca tuve formación académica». «La academia puede enseñarte técnica», respondió el anciano, «pero el alma que pones en cada trazo, eso no se aprende en ninguna escuela. Eso viene de vivir intensamente, de sufrir, de amar, de luchar». Armando, que escuchaba la conversación a cierta distancia, sintió una punzada de culpa al pensar en todo el sufrimiento que su hija había experimentado, pero también sintió un orgullo inmenso al ver cómo ese sufrimiento se había transformado en una sensibilidad artística que ahora recibía el reconocimiento que merecía. «Tienes un don», continuó el maestro. «Deberías desarrollarlo. Con la técnica adecuada, tu voz artística podría llegar muy lejos». «No, tengo medios para estudiar arte formalmente», respondió Itzel, volviendo instintivamente a su mentalidad de escasez a pesar de la presencia cercana de su padre. «Eso puede resolverse», intervino Armando acercándose, «si es lo que realmente quieres». Itzel lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. A pesar de los avances en su relación, todavía le resultaba difícil aceptar la idea de que alguien, especialmente Armando, pudiera apoyarla incondicionalmente. «¿Lo harías?», preguntó con una vulnerabilidad rara en ella. «¿Pagarías mis estudios de arte?» «Haría cualquier cosa que te ayudara a desarrollar tu talento», respondió Armando con sinceridad. «No como compensación por el pasado, sino como inversión en tu futuro». El maestro, percibiendo la intensidad del momento, se alejó discretamente, dejándolos solos frente al mural a medio terminar. «No quiero ser una carga», murmuró Itzel, expresando el miedo que la había acompañado toda su vida. «Un hijo nunca es una carga», respondió Armando. «Es un privilegio, aunque me tomó demasiado tiempo entenderlo». Esa noche, durante la cena en un pequeño restaurante con terraza que ofrecía vistas a la iluminada Catedral de Oaxaca, Itzel anunció su decisión. «Quiero estudiar arte», declaró mientras compartían un mole negro con arroz. «Formalmente, en una academia». «Eso es genial», exclamó Joaquín, siempre el primero en mostrar su apoyo. «Serás la próxima Frida Kahlo». «Con menos cejas, espero», bromeó Mateo provocando risas en la mesa. «Hay excelentes escuelas de arte en México», comentó Armando. «Podríamos investigar cuál se adapta mejor a lo que buscas, o incluso considerar opciones internacionales. Si te interesa». «Preferiría quedarme en México», respondió Itzel. «Mi arte habla de estas calles, de esta gente. Necesito seguir conectada con esa realidad». Armando asintió,
comprendiendo y respetando su perspectiva. También podrías combinar los estudios con proyectos comunitarios, sugirió. Talleres en barrios marginales, murales colectivos, como el que empezaste en el puente, recordó Joaquín. El de los niños y el adulto con los brazos extendidos. Itzel sonrió ante la memoria de aquel mural, el que Armando había descubierto la noche que la encontró. Nunca lo terminé, admitió. Quizás debería volver y completarlo. Podríamos ir juntos, propuso Mateo, sorprendiendo a todos con su ofrecimiento. Me gustaría ver dónde creciste, entender mejor tu mundo. No es un lugar bonito, advirtió Itzel. No tiene que serlo, respondió Mateo. Es parte de quien eres y por eso me importa. Itzel miró a sus hermanos y a su padre, abrumada por el sentimiento de pertenencia que había crecido en ella durante estos meses. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo más grande que ella misma, de una familia que, a pesar de sus imperfecciones y su tardío inicio, estaba dispuesta a aceptarla tal como era. «Hay algo que quiero darles», dijo, sacando de 1910 su mochila un cuaderno de dibujo. «He estado trabajando en esto durante el viaje». Abrió el cuaderno y mostró una serie de bocetos que capturaban momentos de su tiempo juntos. Joaquín riendo, mientras intentaba regatear en el mercado. Mateo, absorto en la contemplación de un códice mixteco, Armando de espaldas, observando el amanecer desde la terraza del hotel. Pequeñas viñetas que en conjunto contaban la historia de su viaje, de su creciente conexión. «Son hermosos», murmuró Armando, conmovido por la forma en que Itzel los había observado a todos, captando momentos que él mismo no había sabido valorar. «Quiero hacer algo con ellos», explicó Itzel. «Un mural, pero no en la calle esta vez. En casa, en mi habitación». Era la primera vez que se refería a la residencia Galván como casa y a la habitación que ocupaba ocasionalmente como suya. El significado de ese pequeño cambio lingüístico no pasó desapercibido para ninguno. «Será el mural más especial de la casa», aseguró Joaquín, siempre efusivo. De hecho, intervino Armando, estaba pensando en algo más ambicioso. La pared del jardín que da a la biblioteca está completamente vacía. Es grande, bien iluminada y visible desde varios puntos de la casa. Sería un lugar perfecto para un mural familiar. Itzel lo miró con asombro. «¿Quieres que pinte un mural? ¿Que en el exterior de tu casa, en las lomas?» «Nuestra casa», corrigió Armando suavemente. «Y sí, quiero que todo el que nos visite pueda ver tu arte, pueda entender lo afortunados que somos de tenerte en nuestra familia». 2 semanas después de regresar a la Ciudad de México, Itzel comenzó a trabajar en el mural del jardín. Había presentado varios bocetos a la familia, y juntos habían elegido uno que representaba a 3 jóvenes de diferentes edades sentados bajo un árbol frondoso, con un adulto de pie junto a ellos, no como una figura autoritaria, sino como un guardián, protector. Mateo y Joaquín participaban activamente en el proceso, ayudando a preparar la pared, mezclar pinturas o simplemente haciéndole compañía mientras trabajaba. Incluso Armando, en las tardes que lograba llegar temprano del trabajo, se unía a ellos, aprendiendo humildemente las técnicas básicas que Itzel le enseñaba con paciente detalle. Una tarde, mientras aplicaban la base para el cielo del mural, Joaquín planteó una pregunta que había estado rondando en su mente. «Itzel, ¿has pensado en quedarte a vivir aquí? Ya sabes, de forma permanente». La joven dejó de pintar por un momento considerando la pregunta. Había aumentado gradualmente sus noches en la Casa Galván, pero seguía manteniendo su habitación en la residencia de artistas como un espacio propio e independiente. «No lo sé», respondió con honestidad. «A veces pienso que sería lo más lógico, especialmente cuando empiece a estudiar, pero otra parte de mí teme perder quién soy». «¿A qué te refieres?», preguntó Mateo, siempre interesado en comprender las complejidades emocionales de su hermana. «A que toda mi vida he sido Itzel, la niña de la calle, la pintora de murales, la chica que sobrevive contra todo pronóstico. No sé quién sería, como Itzel Galván,
la hija del empresario, la estudiante de arte con futuro asegurado. Seguirías siendo tú, aseguró Joaquín, con menos preocupaciones y más oportunidades, pero la misma Itzel. No es tan simple, intervino Armando, que había estado escuchando la conversación mientras limpiaba unos pinceles. Entiendo lo que Itzel quiere decir. La identidad está profundamente ligada a nuestras experiencias, a nuestras luchas. Cambiar tan radicalmente de circunstancias puede ser desorientador. Itzel lo miró con sorpresa. No esperaba que fuera precisamente Armando quien comprendiera su dilema. Lo que puedo prometerte, continuó él, es que respetaremos quién eres, tu historia, tu independencia. Vivir aquí no significaría convertirte en alguien que no eres, sino simplemente tener un lugar seguro desde el cual seguir siendo tú misma. Además, añadió Mateo con una sonrisa, alguien tiene que mantener los pies en la tierra en esta familia. Joaquín y yo hemos crecido demasiado alejados de la realidad. Oye, protestó Joaquín lanzándole un trapo mojado que Mateo esquivó hábilmente. Itzel rió ante la escena sintiendo una calidez familiar que ya no le resultaba tan ajena. En estos meses había descubierto que la familia no era solo una cuestión de sangre o apellidos, sino de momentos compartidos, de aprendizajes mutuos, de aceptación. Lo pensaré, prometió. De verdad. Una semana después el mural estaba casi terminado. Solo faltaban algunos detalles y Itzel había pedido trabajar sola ese día. Necesitaba concentrarse para los toques finales. Cuando consideró que estaba listo, envió un mensaje al grupo familiar que habían creado en WhatsApp. Terminado, vengan a verlo cuando puedan. Para su sorpresa, los tres aparecieron en menos de media hora. Armando incluso había dejado una reunión importante, algo que el antiguo Armando jamás habría considerado. Se reunieron frente al mural, observándolo en silencio. La obra final era aún más impactante que el boceto original. Los tres jóvenes, bajo el árbol, tenían claramente los rasgos de Mateo, Joaquín e Itzel, aunque estilizados en el característico estilo de la artista. Sus expresiones reflejaban sus personalidades, Mateo reflexivo, Joaquín alegre, Itzel observadora. El adulto que los acompañaba, indudablemente Armando, ya no estaba simplemente de pie junto a ellos. Ahora estaba sentado en el césped a su lado como un igual, como parte integral del grupo. Pero lo más sorprendente era el fondo. Detrás del árbol que los cobijaba, Itzel había pintado un paisaje dividido. A un lado, los rascacielos y avenidas del distrito financiero de la Ciudad de México. Al otro, los callejones coloridos y vibrantes de los barrios populares. Y en el horizonte, ambos mundos se fundían en una línea donde era imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Es perfecto, murmuró Joaquín sin poder contener una lágrima. Has captado algo esencial, añadió Mateo, apoyando una mano en el hombro de su hermana. La dualidad que ahora forma parte de todos nosotros. Armando no dijo nada durante varios minutos. Contemplaba el mural con una emoción que le impedía hablar. Finalmente, se acercó a Itzel y con una delicadeza inusual en él, la abrazó. Gracias, susurró, por darnos esta segunda oportunidad, por enseñarnos a ver lo que siempre estuvo ahí, pero no supimos valorar. Itzel, que al principio se había tensado ante el contacto físico, se relajó gradualmente en el abrazo de su padre. Cuando se separaron, sacó algo de su bolsillo, una llave. Pensé que debería tener mi propia llave, dijo, con una mezcla de timidez y determinación, si voy a vivir aquí. La decisión expresada con esa sencillez característica de Itzel provocó una explosión de alegría en Joaquín, que la levantó en un abrazo efusivo haciéndola girar, mientras Mateo sonreía con esa reserva suya que había aprendido a interpretar como profunda emoción. Armando observaba la escena, sintiendo que, por primera vez en su vida, había conseguido algo verdaderamente valioso. No con su dinero ni con su poder, sino con algo mucho más básico y a la vez más difícil, con amor, con paciencia, con la voluntad de cambiar. Esa noche, durante la cena, los cuatro brindaron por el mural y por la decisión de Itzel.
La conversación fluía animadamente, saltando de tema en tema con la naturalidad de quienes se sienten cómodos juntos. Por cierto, comentó Joaquín mientras servía agua a todos, había desarrollado una nueva conciencia sobre su salud desde su hospitalización. Nunca te pregunté cómo supiste lo de mi enfermedad. ¿Cómo te enteraste de que necesitaba una donante? Itzel dejó su tenedor sobre el plato, recordando aquel día que había cambiado todo. Estaba en una taquería cerca del hospital, explicó. Tienen una televisión siempre encendida en el Estuencia Sinaciante, canal de noticias. De repente escuché tu apellido y presté atención. Decían que el hijo menor de Armando Galván necesitaba urgentemente una transfusión de un tipo de sangre extremadamente raro. «¿Pero cómo supiste que tenías ese mismo tipo?», preguntó Mateo. «Mi madre me lo había dicho muchas veces. Era algo que ella consideraba importante que yo supiera. Tu sangre es especial», me decía, «tan rara como la de tu padre». Por eso, cuando escuché la descripción exacta en las noticias, supe que tenía que ser el mismo tipo. «¿Y fuiste directamente al hospital?», inquirió Armando, conmovido al imaginar a aquella joven solitaria tomando semejante decisión. «No, inmediatamente», admitió Itzel. «Primero pensé, ¿por qué debería ayudar a la familia que nunca nos ayudó a nosotras? Pero luego recordé algo que mi madre siempre decía. El rencor es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Y pensé en ti, Joaquín, un chico de mi edad que podría morir sin mi ayuda. No era tu culpa lo que había pasado entre nuestros padres. Me salvaste la vida», dijo Joaquín con lágrimas en los ojos. «No solo por la transfusión, me salvaste de vivir en la ignorancia, de no saber que tenía una hermana increíble. Nos salvaste a todos», añadió Armando, «de seguir viviendo vidas incompletas sin saberlo». Itzel sonrió, emocionada pero incómoda con tanto reconocimiento. «Ya basta de sentimentalismos», dijo finalmente. «Se enfría la comida». Todos rieron, acostumbrados ya a la forma en que Itzel desviaba la atención cuando las emociones se volvían demasiado intensas. Era parte de su encanto, de su personalidad forjada en la supervivencia. Mientras la cena continuaba, Armando observaba a sus 3 hijos interactuar y pensaba en los extraños caminos del destino. Un diagnóstico terrible, una transfusión urgente, una joven desconocida que resultó ser su propia hija. Todo ello había transformado completamente su existencia. La vida que una vez había medido en cifras, contratos y adquisiciones, ahora la medía en momentos como este: cenas compartidas, risas sinceras, conexiones reconstruidas, y aunque nada podía borrar los años perdidos con Itzel, cada día juntos era una pequeña victoria sobre el pasado, una semilla plantada para un futuro que, por primera vez, parecía verdaderamente prometedor. Al final de la cena, cuando Itzel se dirigía a su habitación, se detuvo frente al mural que había terminado esa tarde. La luz nocturna del jardín le daba un aspecto distinto, como si las figuras cobraran vida en la penumbra. Armando se acercó silenciosamente, colocándose a su lado para contemplar también la obra. «¿Sabes qué es lo más valioso que me enseñó?» «¿A mi madre?», preguntó Itzel sin apartar la mirada del mural. «¿Qué?», respondió Armando suavemente. «Que la familia no siempre es donde naces, sino donde te encuentras a ti mismo». Hizo una pausa y añadió: «Creo que finalmente me he encontrado». Armando sintió que esas simples palabras eran el mayor regalo que podía recibir. La confirmación de que, a pesar de todos sus errores, a pesar del tiempo perdido, había logrado construir un hogar donde su hija podía, por fin, encontrarse a sí misma. «Y nosotros te hemos encontrado a ti», respondió, con la voz quebrada por la emoción, «justo cuando más te necesitábamos». Bajo la luz de la luna que bañaba el jardín de la residencia Galván, padre e hija permanecieron en silencio, contemplando el mural que simbolizaba su historia, una familia separada por las circunstancias, reunida por la sangre y reconstruida día a día con algo mucho más poderoso que cualquier lazo biológico: la voluntad de pertenecerse mutuamente, de elegirse cada mañana, de construir juntos un futuro donde nadie volviera a ser invisible.